¿Qué ocurre cuando las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República deciden enfrentar a uno de los delincuentes más peligrosos del país? Esto es real. Lo sucedido en Poncitlán y Zapotlán del Rey, en Jalisco, es algo que muchos seguramente anticipaban, pero ¿realmente sabían hasta qué punto se destaparía el oscuro entramado de este imperio criminal? ¿Qué hallaron los operativos en esos apacibles municipios? ¿Creían de verdad que todo sería tan sencillo como realizar un par de cateos y dar por concluida la misión? No, amigos, la historia es mucho más compleja. Porque a pesar de las detenciones, los impactos mediáticos, las armas incautadas y los vehículos confiscados, esta operación deja más incógnitas que respuestas. 5 personas arrestadas, más de 40 automotores asegurados, toneladas de armamento y equipo táctico. ¿De qué estamos hablando exactamente? El primer vistazo a lo sucedido no revela una simple redada, sino una serie de movimientos de alto nivel que exponen un panorama mucho más sombrío del que imaginábamos. Esta no es solo otra historia de cateos y aseguramientos. Es una mirada directa al núcleo de una red de poder, armamento y crimen organizado que nos reta a comprender hasta dónde puede escalar la maquinaria de violencia que golpea a México. Algo cambió en Poncitlán y Zapotlán del Rey, dos municipios que, en apariencia, podrían parecer lugares apacibles, incluso pintorescos, especialmente para quienes los ven desde lejos. Paisajes tranquilos, casas típicas y la clásica calma de las zonas rurales. Pero lo que las fuerzas federales encontraron allí no tenía absolutamente nada de pacífico ni de encantador. Y es que, aunque parezca increíble, lo que comenzó como un operativo para asegurar armas y desarticular estructuras delictivas, pronto se convirtió en una operación de alto riesgo destinada a desmantelar uno de los núcleos más poderosos y peligrosos del crimen organizado en el estado de Jalisco. Poncitlán y Zapotlán del Rey, conocidos por su serenidad en el imaginario colectivo, son en realidad puntos estratégicos dentro del mapa de operaciones de uno de los grupos más letales que ha azotado a México en las últimas décadas, la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, reconocido líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cuya influencia está profundamente arraigada en esta región. El Mencho, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de poder y terror, ha logrado mantenerse en las sombras de la ley durante años, operando desde zonas remotas y burlando una y otra vez los intentos de captura por parte de las autoridades. Pero como suele ocurrir en el mundo del crimen organizado, las redes de poder no son simples ni fáciles de desarticular. La pregunta que muchos se han hecho, y que aún sigue resonando, es: ¿cómo se captura a un hombre como el Mencho? Un individuo que ha logrado eludir la justicia en un juego de inteligencia y ocultamiento que resulta impresionante incluso para los oficiales del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. El verdadero desafío no era únicamente capturarlo a él, sino desmantelar toda una estructura delictiva mucho más amplia, que operaba literalmente bajo la superficie de estas comunidades, en apariencia apacibles. Y no hablamos solo de narcotráfico. Se trata de una red perfectamente organizada que abarcaba desde el tráfico de armas y operaciones de lavado de dinero, hasta secuestros, extorsiones y un control casi absoluto de vastas zonas del estado. Este operativo no fue fruto de la casualidad ni de un golpe de suerte. Fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia, observación detallada y coordinación entre múltiples agencias federales. Las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, junto con la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República, se unieron para ejecutar una de las operaciones más complejas y esperadas de los últimos tiempos. La premisa era clara. No se trataba solo de detener a los operadores del grupo criminal, sino de destruir su infraestructura, interrumpir sus rutas y neutralizar su capacidad de fuego. Sin embargo, la sorpresa no tardó en llegar, y no fue precisamente lo que las autoridades esperaban. Las zonas de Poncitlán y Zapotlán del Rey no eran los pueblos tranquilos que parecían ser. No estaban esperando pasivamente la llegada de las fuerzas federales. Por el contrario, los elementos operativos se enfrentaron a una resistencia mucho más intensa y mejor organizada de lo previsto.
Las viviendas que pensaban inspeccionar se convirtieron en auténticas fortalezas, bien resguardadas por redes de comunicación sofisticadas, armamento de alto calibre y un nivel de organización que solo podía significar una cosa: estaban frente a un grupo altamente entrenado. El ejército, la Guardia Nacional y los agentes de la Fiscalía no se dejaron intimidar. Los operativos fueron minuciosos, cuidadosamente planeados y ejecutados sin margen para el error. Aún así, la redada no estuvo libre de tensiones. Aunque el éxito inicial se reflejó en múltiples detenciones y el aseguramiento de un arsenal imponente, persistían dudas sobre la verdadera dimensión del problema. Había más armas, más vehículos y una red de vínculos mucho más extensa de lo que se había imaginado. Y lo más preocupante, mientras se lograba desarticular una parte fundamental de la estructura criminal, permanecía la incertidumbre sobre aquellos que aún estaban fuera del alcance de la justicia. Lo que comenzó como una misión para desmantelar bodegas del cartel Jalisco Nueva Generación terminó siendo un conflicto de proporciones mucho mayores. ¿Habían realmente golpeado el corazón de la bestia? ¿O simplemente destaparon una fracción del sistema de poder que el Mencho había tejido durante años? La duda quedó en el aire. La respuesta, ausente en el momento en que más se necesitaba. ¿Recuerdan esa sensación de asombro al abrir una caja llena de sorpresas? Bueno, en este caso, el golpe contra la organización de El Mencho fue como abrir una caja de Pandora, pero sin la esperanza de que el mundo quedara mejor después. Las fuerzas federales, en su incansable esfuerzo por desmontar la maquinaria criminal de uno de los hombres más buscados de México, no solo hallaron lo que esperaban. Lo que encontraron dejó en claro que la red de El Mencho no era una organización delictiva común, sino una verdadera estructura de guerra disfrazada en la rutina de un pueblo aparentemente tranquilo. Al ingresar a 6 propiedades en los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, las autoridades no solo encontraron un arsenal considerable, sino también señales alarmantes de la magnitud de la operación criminal que se ocultaba bajo la fachada de estos poblados. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue la cantidad de armas, sino el nivel de sofisticación de los recursos que tenían a su disposición los integrantes de Cartel Jalisco Nueva Generación. Cualquiera pensaría que las autoridades se enfrentan a delincuentes comunes, armados con fusiles de bajo calibre, pero lo que encontraron las fuerzas federales fue mucho más alarmante. Imaginemos esto por un momento. 8 armas cortas, 34 armas largas, 2 lanzacohetes, 2 bazucas y 5 ametralladoras. ¿Realmente alguien necesita semejante arsenal en una sola propiedad? ¿Qué tipo de organización criminal opera con ese poder de fuego? La respuesta es evidente. No se trataba de un simple cártel de narcotráfico limitado a unas cuantas armas. Lo que las autoridades descubrieron fue una estructura que no solo se dedicaba al comercio de drogas, sino que estaba completamente equipada para librar enfrentamientos armados de gran escala. El armamento no era solo un símbolo de dominio, sino una prueba clara de que esta organización estaba preparada para enfrentar cualquier amenaza. No era una banda delictiva menor. Era una verdadera maquinaria de guerra, con toda la infraestructura necesaria para resistir incluso una ofensiva militar. Además, ¿qué se hace con más de 82,000 cartuchos de munición y cerca de 1,000 cargadores? Las autoridades no estaban lidiando con una red de traficantes comunes. Se enfrentaban a un ejército clandestino capaz de desencadenar, en cualquier momento, un conflicto de proporciones catastróficas. Solo esa cantidad de municiones sería suficiente para abastecer a un batallón de sicarios durante meses, quizá más. Y lo más inquietante es que este arsenal no era un extra en las operaciones delictivas. Era una necesidad diaria, una parte esencial de la logística criminal del cartel Jalisco Nueva Generación bajo el mando de El Mencho. Por supuesto, las armas no eran el único indicador del poder de esta organización. Dentro de esta caja de Pandora se escondían otros elementos que evidenciaban el grado de control y sofisticación que manejaban. Radios de comunicación de alta frecuencia, equipo táctico de última tecnología y algo que parecía sacado de una película. 124 cámaras de videovigilancia estratégicamente distribuidas para monitorear cada rincón de la zona. Es evidente que no dejaban nada al azar. Cada paso,
Cada movimiento dentro del territorio estaba siendo observado. La organización no solo estaba armada hasta los dientes, sino que también tenía un control absoluto del terreno. Esto no era un grupo improvisado, era un engranaje bien afinado, con una red de inteligencia y monitoreo que solo los grandes cárteles pueden costear. Además, los más de 40 vehículos asegurados durante el operativo revelaron otro componente fundamental: la logística. Entre ellos había camionetas de lujo, camiones y vehículos modificados para el transporte de drogas y armamento. Muchos estaban blindados. Estos automotores no eran simples medios de traslado, sino herramientas clave en una operación criminal de gran escala, con influencia no solo en Jalisco, sino posiblemente en otros estados del país. Los vehículos no solo facilitaban el desplazamiento de los sicarios, sino que también proporcionaban la capacidad ofensiva necesaria para abrirse paso ante cualquier eventualidad. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿realmente esto fue suficiente para desmantelar por completo la red de El Mencho? ¿O fue apenas el comienzo de un operativo que, aunque exitoso, pudo haber dejado intactas otras partes de la organización? Mientras las autoridades celebraban el decomiso y las detenciones, surgía una inquietud inevitable. ¿Este golpe alcanzó el núcleo del cartel Jalisco Nueva Generación? ¿O solo tocó una de sus tantas extremidades? Porque si algo quedó claro tras este hallazgo, es que con tantos recursos dispersos y con la naturaleza encubierta de sus operaciones, el cartel Jalisco Nueva Generación todavía tiene capacidad para reestructurarse. Fue un golpe importante, sí, pero no necesariamente definitivo. Las sorpresas no terminaron ahí. Como ocurre en operativos de esta magnitud, las capturas fueron un componente clave. Las fuerzas federales, en su esfuerzo por asestar un golpe contundente a la red de El Mencho, lograron detener a 4 personas. Sin embargo, lo más llamativo fue que los detenidos no eran, ni de cerca, los grandes capos que se esperaba capturar. Es decir, no se trataba de los líderes principales de la organización criminal, ni de los operadores estratégicos, sino de individuos cuyas funciones dentro del grupo podrían considerarse más bien secundarias. Esto plantea una interrogante crucial. ¿De qué sirve un operativo exitoso si no se logra capturar a los verdaderos responsables, a quienes manejan los hilos principales de la operación? Mientras tanto, el máximo líder de esta estructura delictiva, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, continúa prófugo. Aunque no sorprende que haya logrado evadir a la justicia una vez más, no deja de generar frustración entre las autoridades que llevan años tras su rastro sin poder capturarlo. El Mencho ha demostrado una asombrosa capacidad para mantenerse fuera del radar, moviéndose con un sigilo y rapidez que solo los criminales de su nivel pueden permitirse. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo puede un hombre con tanta notoriedad y poder seguir libre durante tanto tiempo? Todo apunta a que la organización ha desarrollado métodos altamente sofisticados para proteger a su líder, incluso bajo la presión constante de las fuerzas del orden. Aún así, la captura de 4 personas representa un logro significativo dentro de la operación. El impacto de este tipo de acciones no debe subestimarse. No obstante, el enfoque debe ser más amplio, apuntando no solo a los eslabones menores, sino también a los pilares que sostienen el núcleo de la organización. La detención de estos 4 individuos puede verse como un avance, sí, pero queda la sensación de que el golpe más importante todavía está pendiente. El gran problema que emerge tras estas capturas es el interrogante sobre aquellos miembros clave que lograron escapar. El hecho de que los operativos no hayan sido del todo efectivos en la captura de todos los objetivos pone de relieve una dura realidad. El crimen organizado es mucho más complejo de lo que aparenta. Expertos coinciden en que redes criminales de esta magnitud operan con múltiples capas de protección. Estas incluyen informantes dentro de instituciones gubernamentales, rutas de escape meticulosamente planeadas, e incluso sistemas de comunicación encriptada que les permiten evitar ser detectados. Estas estructuras no se sostienen únicamente con violencia, sino con un alto nivel de inteligencia y logística. Las fugas no son simples accidentes ni errores operativos. Son parte de un sistema cuidadosamente diseñado para garantizar que figuras clave, como el Mencho, puedan evadir a las autoridades cuando se ven acorralados.
El riesgo de fuga ha sido siempre uno de los mayores desafíos al intentar capturar a criminales de alto perfil. Con tantos recursos, aliados y protección interna, estas organizaciones están preparadas para enfrentar casi cualquier contingencia. Y es que el dilema de las autoridades se vuelve aún más complejo cuando se enfrentan a un criminal con una red de influencia que se extiende mucho más allá del estado de Jalisco. El Mencho ha logrado construir una telaraña de poder que abarca diversas regiones de México e incluso trasciende las fronteras nacionales. Su influencia penetra en ámbitos políticos, sociales y económicos, lo cual le ha permitido operar con relativa impunidad durante años. Esta situación complica enormemente la labor de los agentes federales. Sin información de inteligencia confiable y precisa, las fugas de criminales de esta magnitud son inevitables, y más aún cuando cuentan con un sistema de seguridad casi impenetrable. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando la inteligencia disponible no basta para evitar las fugas o para desarticular por completo a la organización? Aunque las autoridades continúan avanzando, enfrentan una realidad sumamente desafiante. Combatir a una red tan estructurada requiere mucho más que redadas o detenciones aisladas. Se necesita un trabajo constante de inteligencia, cooperación interinstitucional y un enfoque integral que apunte no solo a los actores visibles, sino también a las entrañas del sistema criminal. Ese es el dilema permanente de las autoridades. Mientras algunos caen, otros siguen operando desde las sombras. La guerra contra el crimen organizado sigue su curso, marcada por victorias parciales que, si bien significativas, dejan una sensación constante de que la batalla nunca termina. Las fugas de miembros clave, así como la capacidad de adaptación del Cártel de Jalisco Nueva Generación, siguen representando obstáculos difíciles de superar. No obstante, la lucha continúa con la esperanza de que tarde o temprano el cerco se cierre en torno a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y que las piezas fundamentales de su imperio finalmente caigan. El Mencho, uno de los criminales más poderosos y perseguidos del país, ha consolidado un imperio que no solo se ha expandido con velocidad vertiginosa en territorio mexicano, sino que ha extendido sus tentáculos a gran parte del mundo. La reciente operación en su contra, que derivó en el decomiso de un impresionante arsenal y la captura de varios integrantes del cartel, encendió una pregunta inevitable. ¿Será este el golpe que debilite o incluso desmorone al imperio del cartel Jalisco Nueva Generación? Lamentablemente, la respuesta parece ser negativa. Tras un operativo que movilizó a fuerzas federales y despertó expectativas de un cambio real en el conflicto contra el narcotráfico, la realidad volvió a imponerse. No fue suficiente. Aunque se incautaron armas de alto calibre, vehículos blindados y equipos tecnológicos de última generación, el núcleo de la organización permanece intacto. Y ese es el verdadero problema. El CGNG no solo es una red de criminales armados. Es una maquinaria bien estructurada, con raíces profundas que alcanzan sectores estratégicos del poder político, económico y social. A diferencia de otros grupos delictivos, esta organización ha demostrado una impresionante resiliencia, capaz de mantenerse operativa incluso después de golpes importantes. Es fácil imaginar que un decomiso de tal magnitud podría representar la pieza final del rompecabezas. Sin embargo, el verdadero desafío radica en desmantelar las entrañas del cartel Jalisco Nueva Generación, una red que ha crecido con inteligencia, violencia y, sobre todo, corrupción. La infiltración de esta organización en instituciones clave le ha permitido resistir operativos, adaptarse a las circunstancias y mantener un flujo constante de recursos. Mientras las fuerzas de seguridad celebran la incautación de miles de cartuchos, equipos tácticos y vehículos de lujo, la figura central de este imperio sigue libre. El Mencho continúa escapando con la misma astucia que lo ha caracterizado durante años, protegido por una red de seguridad tan sofisticada que incluso los operativos más ambiciosos no bastan para atraparlo. Y es que el CGNG ha perfeccionado el arte del camuflaje. No solo cuenta con recursos militares, sino con una estructura de protección que incluye múltiples capas de seguridad tanto físicas como digitales.
Sus sistemas de comunicación, vigilancia y logística están diseñados para anticipar y evadir cualquier intento de captura. El operativo reciente, aunque exitoso en términos de decomisos y arrestos, deja en el aire una pregunta inquietante. ¿Fue realmente un avance sustancial o simplemente una pausa momentánea en el ciclo de poder del cartel? A pesar de la detención de algunos miembros, ninguno de ellos representaba a los actores clave cuya captura podría haber marcado una diferencia significativa. Las células operativas del cartel Jalisco Nueva Generación siguen activas, reorganizándose, esperando el momento adecuado para volver a actuar. No se puede negar que estas acciones tienen un impacto. Desestabilizan momentáneamente, interrumpen el flujo de operaciones, generan presión. Pero no bastan, porque mientras la estructura de mando permanezca intacta, el poder del cartel se mantiene. El CJNGG ha demostrado ser mucho más que un grupo armado. Es una organización internacional con acceso a recursos inagotables y conexiones estratégicas. Incluso después de la incautación de más de 82,000 cartuchos, vehículos blindados y tecnología de punta, la amenaza persiste. Y persiste porque la estrategia actual, centrada únicamente en capturas y decomisos, no ataca el verdadero corazón del problema: la corrupción. Sin un enfoque integral que desarticule las redes de protección política, económica y social que permiten operar al cartel Jalisco Nueva Generación con tanta libertad, las victorias seguirán siendo parciales. Y la guerra, interminable. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado es la resiliencia del cártel de Jalisco Nueva Generación. A pesar de las bajas sufridas y los golpes que ha recibido, el CJNG ha demostrado una capacidad de regeneración casi infinita, lo que lo convierte en una amenaza aún más peligrosa. Cada decomiso, cada detención, representa apenas una molestia para una estructura criminal que parece estar siempre lista para adaptarse. El cartel es tan amplio y está tan disperso que los vacíos de poder son rápidamente ocupados por otras células operativas que continúan su labor sin mayores obstáculos. Las fuerzas federales pueden ganar batallas, sí, pero el cartel Jalisco Nueva Generación sigue en pie, reagrupándose, reforzando sus raíces y manteniéndose como uno de los grupos criminales más temidos y poderosos de la región. Mientras el gobierno mexicano enfrenta una presión cada vez mayor por parte de la ciudadanía y la comunidad internacional para resolver la crisis del crimen organizado, la realidad es clara. Las estrategias actuales no son suficientes. Los operativos, aunque importantes, resultan insuficientes para desmantelar una organización tan compleja y sofisticada. La falta de una estrategia coordinada que ataque no solo a los sicarios y traficantes, sino a las estructuras de poder que sostienen al cartel, como la corrupción política y las conexiones internacionales, le deja al CJNG el margen suficiente para seguir operando. Y es que este cártel no es solo un problema local. Su influencia se extiende a varios continentes, lo que convierte su desmantelamiento en un reto de carácter internacional. La cooperación entre países ya no es una opción, sino una necesidad urgente. No se trata únicamente de detener sus operaciones en México, sino de cortar sus lazos financieros, logísticos y estratégicos más allá de las fronteras. Solo con colaboración global se podrá debilitar verdaderamente el alcance de esta red criminal. El desafío es enorme, pero no imposible. A pesar de la fortaleza del cartel Jalisco Nueva Generación, aún queda espacio para la esperanza. No obstante, si la estrategia no cambia, si no se enfrenta de raíz la corrupción y no se establecen alianzas internacionales sólidas, el imperio de El Mencho no solo seguirá en pie, sino que continuará creciendo y volviéndose cada vez más difícil de controlar. Porque eso es lo más preocupante, que a pesar de los decomisos, de las detenciones y del aparente éxito de algunos operativos, el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sigue libre. Y mientras siga prófugo, la organización mantiene su núcleo intacto. La lucha se ha convertido en una compleja partida de ajedrez,
donde las fuerzas del orden intentan anticiparse a un enemigo que parece siempre estar un paso adelante. Las autoridades han logrado avances importantes. Han decomisado arsenales, incautado vehículos blindados, capturado a decenas de miembros del cártel. Pero la pieza más importante del tablero, el Mencho, continúa fuera del alcance. Su capacidad para moverse, esconderse y manipular su entorno lo ha convertido en un fantasma, siempre evadiendo el cerco con una habilidad que desespera a los cuerpos de seguridad. Su red de protección es tan sofisticada que las operaciones, por grandes que sean, no logran tocarlo. A pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo un hombre inalcanzable. Esto genera una preocupación profunda. ¿Son realmente efectivas las estrategias actuales? ¿O estamos intentando ganar una guerra con pequeñas batallas sin conexión ni dirección? Más allá de las armas y los recursos incautados, hay un problema estructural. El cartel Jalisco Nueva Generación no solo se construyó con violencia, sino con una vasta red de infiltración y corrupción que se extiende desde lo local hasta los más altos niveles del poder. Estamos ante un sistema de crimen organizado que ha penetrado profundamente en las instituciones del país. Y esa es la raíz del problema. Mientras no se erradiquen esas redes de apoyo político, financiero y social, los carteles seguirán renaciendo con rapidez. Las células caen, pero otras surgen. Los nombres cambian, pero las estructuras permanecen. Por eso, aunque los operativos de captura sean necesarios, no bastan por sí solos. A pesar del reciente golpe al CJNG, con la incautación de equipo militar, tecnología de punta y la detención de varios integrantes, la organización sigue viva, operando y expandiéndose. La falta de un plan integral que enfrente no solo a los operadores, sino también a las raíces financieras y políticas que alimentan al cártel, continúa siendo el mayor obstáculo para una solución real. Es urgente atacar sus finanzas, cortar el flujo de dinero, desarticular sus redes internacionales y romper sus vínculos con figuras clave en el poder. Porque de nada sirve desmantelar una célula si el dinero sigue fluyendo y las conexiones se mantienen intactas. El cartel Jalisco Nueva Generación ha demostrado ser una organización resiliente y extremadamente peligrosa. Y si no se enfrentan los factores que la sostienen, la corrupción, el dinero y la impunidad, seguiremos viendo victorias parciales que no cambiarán el fondo del problema. La verdadera lucha no está solo en los enfrentamientos armados, sino en lo invisible. Las conexiones políticas, las redes de lavado de dinero, las alianzas internacionales. Solo una estrategia amplia, sostenida y coordinada puede aspirar a cambiar el rumbo. De lo contrario, el Mencho, el maestro del escape, seguirá siendo el jugador principal en esta compleja partida. El operativo en Jalisco ha sido un golpe importante, sí. Pero esta guerra, como muchas otras en la historia, aún tiene muchos capítulos por escribirse. La gran pregunta es, ¿están las autoridades realmente preparadas para enfrentar la magnitud de este desafío? Si este contenido te pareció valioso, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto investigativo siga adelante.